tiene que ver con la doctrina del ser humano y las presiones que en el mundo en el que vivimos, en la época en la que nos ha tocado vivir, se ejercen sobre este particular. Generalmente, la cultura en la que vivimos es opuesta a los principios de las Escrituras. Generalmente, los cristianos han querido distanciarse de la cultura, pero en muchos casos se han visto presa de la cultura y no se han dado cuenta de pecados que estaban cometiendo por causa de la cultura. Así que tenemos que discernir bien cuáles son los principios que se establecen en las Escrituras y cómo se aplican a nuestra cultura en particular para detectar si estamos cayendo en el grave error y pecado de seguir la corriente del mundo y no seguir los principios de las Escrituras. De manera que la carta que el apóstol Pedro escribe debe ser escuchada porque el apóstol Pedro escribe a la Iglesia y nosotros somos Iglesia, por lo tanto esta carta está escrita para nosotros. Dice el apóstol Pedro, recordamos que la Iglesia está fundada en los profetas y en los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Cristo, pero nosotros nos basamos en las enseñanzas apostólicas que nos explican a los profetas y nos aplican en nuestra vida las cosas como tienen que ser hechas. Primera de Pedro capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Así que con estas palabras el apóstol Pedro está introduciéndonos aspectos bastante importantes que tienen que ver con la forma en la que vivimos. Muchas veces decimos que entendemos la doctrina, entendemos los 5 puntos, entendemos todo lo que tiene que ver con las doctrinas de la gracia. El asunto no es entenderlas solamente, sino entendiéndolas cómo se aplican. Y aquí es donde viene la fricción. Como todos sabemos por experiencia propia, los principios de autoridad son completamente atacados desde los distintos ámbitos de relación que tiene el ser humano en este mundo. Por supuesto, el primer principio de autoridad contra quien el ser humano se revela y a quien ataca con todas sus fuerzas y con toda su saña es contra Dios. Hay que pulverizar la palabra de Dios, hay que quitar a Dios de su papel como creador y Señor del universo, hay que eliminar cualquier vestigio de Dios. Luego, seguimos avanzando en la secuencia y hay un gran atentado contra la autoridad que representan los poderes políticos que hay en las distintas culturas en este mundo, en las distintas sociedades. Luego hay una rebelión contra la autoridad pastoral y de ahí que numerosas iglesias tengan multitud de problemas por atentar contra la autoridad pastoral. Luego hay una rebelión continua y constante hacia los padres. Los hijos generalmente se rebelan contra los padres y los padres tienen que estar muy atentos para imponer la disciplina formativa y correctiva que lleve a sus hijos a que sean respetuosos y honren a sus padres. Luego hay también una rebelión hacia la autoridad del esposo y luego hacia cada una de las autoridades en las distintas esferas en las que el ser humano vive y se desarrolla. Pero el concepto es la rebelión contra la autoridad, atacar la autoridad, sea cual sea el tipo de autoridad. Esto es lo que hay de forma natural en el ser humano. Desde la caída, el ser humano es esclavo del pecado, es esclavo del deseo de su corazón. Es qué te pide el corazón, porque yo te lo puedo satisfacer. Y para satisfacer sus deseos, no los principios, sino el deseo, el ser humano utiliza argumentos ingeniosos y sutiles para siempre obtener el deseo de su corazón. Siempre vamos a encontrar un conflicto entre lo que deseamos y lo que debemos hacer. Siempre están en conflicto. Es el conflicto que hay entre lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios. Siempre hay un conflicto. A pesar de todo, a pesar de cómo es el ser humano, y precisamente por cómo es, Dios en su misericordia nos ha dejado su palabra. Y ahí en su palabra, cuando la estudiamos con rigor y en profundidad, la estudiamos inteligentemente, con ciencia,
para buscar en ella lo que nos tiene que decir, encontramos aquello que es útil y conveniente para esta raza caída a la que pertenecemos. De manera que por medio de la predicación, por medio de abrir las Escrituras, por medio de exponernos a las Escrituras, empezamos a conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Porque nosotros asumimos como Iglesia que Dios es el Creador. Por lo tanto, es nuestro Creador. Y como nuestro Creador, tiene una autoridad sobre nosotros. Y esa autoridad nos la muestran las Escrituras. En las Escrituras sabemos qué es lo que Dios piensa. Por lo tanto, debemos profundizar con rigor en qué es lo que Dios ha dejado revelado para nosotros. Por esta razón, los únicos que pueden someterse con convicción a la autoridad, evidentemente la primera autoridad es la de Dios, después a los gobernantes políticos, después a nuestros padres, después a nuestros pastores, después a nuestros esposos, a todos los límites de autoridad que hay establecidos en la tierra, los únicos que pueden someterse con convicción son los cristianos, porque este es un mandato. Sométete a las autoridades superiores, porque han sido puestas por Dios. Sométete al presidente, sométete a los gobernadores, sométete a tus padres, sométete a tu pastor, sométete a tu marido. Hay cosas que el mundo en el que vivimos le parecen normales. Desde luego ya no le parece normal que la mujer se someta al marido. Ya no le parece normal. Hace 50 años sí, hace 100 no os cuento. Hace 1000, ¿para qué vamos a hablar? En las civilizaciones no cristianas mejor no hablamos. Pero lo que hace la religión cristiana es poner a la mujer en su lugar. Cosa que el resto de religiones no ha hecho jamás en la vida. Repito, hay cosas que al mundo le parecen normales, pero que como cristianos debemos saber que no son normales. Por lo tanto, tenemos que identificar la cultura en la que vivimos y ver de qué manera puede estar afectando a los principios que se establecen en las Escrituras. Ya hemos hablado, como en tiempos de David y en tiempos de los patriarcas, por el contexto social, ellos podían tener varias mujeres. No se lo habían planteado. Cuando Dios en la creación solamente estableció una mujer y un hombre, punto. Pero por la presión social, asumieron que se podían casar con 2, con 3, y si eres Salomón, con 1000. Pobre Salomón. El asunto es, ¿qué cosas de nuestra cultura están invadiendo áreas que pertenecen a una enseñanza bíblica que estamos perdiendo de vista? Por ejemplo, hace 50 años la gente se bañaba de una manera. Vemos películas de hace 50 años y vemos cómo, por el contexto cultural, la gente se bañaba de una manera. Iba a la piscina, iba a la playa, vestida de una manera. Hoy, 50 años después, por el contexto cultural, bueno, quizás hace 100 años ni siquiera se bañaban. El perfume realmente se inventó porque la gente no se bañaba. Entonces inventaron el perfume. Pero bueno, si uno quiere estar un poco aseado, hay que bañarse. Hoy, por el contexto cultural, en vez de vestirse para el baño como lo hacían hace 50 años, se viste la gente exhibiendo su cuerpo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los que vivían hace 50 años, que tenían argumentos para defender por qué razón se bañaban de esa manera? ¿O los de ahora, que muestran sus argumentos y sus encantos para argumentar por qué se bañan de esta otra manera? ¿Quién tiene razón? Nosotros debemos recurrir a aquello que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras en ningún lugar nos dicen el traje de baño tiene que ser de 2 piezas, monokini. No. ¿Qué nos dice la Escritura? Principios. ¿Cómo debe ir un cristiano a la piscina o a la playa? Debe ir como hace la gente del mundo, porque es la moda. Entonces, como la moda de la gente del mundo es ir de una determinada manera, yo, que estoy en el mundo, voy como va la moda del mundo. O tengo en mente el principio bíblico y tengo que hacerlo con pudor y decoro. Todo el mundo sabe lo que es pudor y decoro. Si alguien no lo sabe, por favor, después del culto, que me lo pregunte, que yo se lo expondré. ¿Cómo vestirnos con pudor y decoro cuando vamos a bañarnos? Evidentemente, si estás en tu casa, en la ducha, no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando estás en un lugar público. Ahí vemos la influencia que ejerce el mundo para que no tengamos en cuenta qué es lo que Dios enseña, sino qué es lo que el mundo me enseña. Y como el mundo me enseña que tengo que ir de una determinada manera a la piscina o a la playa, yo, que soy cristiano, pero que no me he dado cuenta de cuáles son los principios, voy a la piscina o a la playa exactamente como va un pagano.
Los chicos que quieren enseñar sus musculitos, las chicas que quieren enseñar sus musculotes, y ahí entramos todos están contentos. Pero aquí, en lo que se plantea, es que hay una gran dosis de exhibicionismo, hay una gran dosis de seducción, y hay, por supuesto, que presumir. Porque seguramente, si pesases 220 kilos y midieses 1,10 m, seguro que no te ponías el bikini, seguro. Entonces, si te lo pones, o el bañador, tanquita, si te lo pones es porque hay algo más detrás. ¿En qué encaja esta moda de hoy con el principio bíblico que nos habla de vestir con decoro y pudor? ¿En qué encaja? Es lo que nos tenemos que plantear. ¿En qué encaja? Esto no es solamente para las chicas, sino también para los chicos. ¿En qué encaja vestir con decoro y pudor? Debes analizar si lo que hace el mundo habitualmente encaja con lo que los principios bíblicos enseñan. Debes planteártelo. Porque si no es así, estás pecando gravemente contra Dios. Esto conlleva, aunque muchos no lo quieran reconocer, al pecado de adulterio mental, tanto de chicos como de chicas, y luego tiene también otros efectos bastante nocivos a nivel espiritual, que trataremos en otro segmento. Pero en nuestra doctrina en nuestra serie sobre la doctrina del ser humano, estamos viendo estos aspectos de presión que se ejercen socialmente para que nosotros nos adaptemos a cuáles son las modas del mundo en el que nos ha tocado vivir. Sin embargo, el mundo en el que vivimos y nuestra época actual, debemos reconocer y debemos estar bien seguros que es contraria a Dios, que es contraria a su palabra y que es contraria a todos los principios que establecen las Escrituras. De manera que hace un esfuerzo enorme por borrar la distinción de géneros tal y como Dios lo estableció en la creación, e impone la moda de pensamiento del momento en el que nos ha tocado vivir, que hoy es así, pero dentro de 100 años será otra. Lo cual nos debería llevar a pensar qué verdad se esconde en el fondo, cuando dependiendo de la época va cambiando esa verdad, y lo que ayer era mentira hoy es verdad, y mañana no sabemos qué será, y anteayer fue otra cosa distinta. ¿Cuál es la verdad que se establece en la sociedad en la que vivimos cuando todo es tan relativo? Tenemos que buscar un punto de referencia, y ese punto de referencia solamente nos lo da la Escritura. Hablar en nuestros días de que las esposas deben someterse a la autoridad de sus esposos, muchos dirán, parece que vivimos en la era cuaternaria. Esto está completamente fuera de la mente de nuestra sociedad, que las esposas se sometan a la autoridad de sus esposos. Desde luego, las feministas han posicionado bien su estrategia para inculcar a todos los niveles de la sociedad que esto evidentemente no es así. No hay autoridad en el hogar. Es una autoridad compartida, en todo caso. Sin embargo, las Escrituras hablan de una sumisión bíblica, y esa sumisión bíblica no tiene nada que ver con inferioridad o superioridad. El papel asignado a la mujer en la creación no tiene nada que ver con que sea más que el hombre, ni tampoco con que sea menos del hombre. Tiene que ver con el ejercicio de una función que debe realizar en el mundo, no con el valor que como ser humano posee. Porque Dios creó al hombre y a la mujer, un ser humano. Dios lo creó, impuso sobre ellos su espíritu. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia delante de Dios entre un hombre y una mujer. Lo que nos presentan las Escrituras, cuando está hablando de la familia, es un esquema de autoridad establecido por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Y esto es de sentido común. El problema, como todos sabéis, es que en nuestra sociedad el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero para que la sociedad funcione, tiene que haber orden. Y el orden solo es posible manteniendo principios de autoridad. Si en tu trabajo todos son jefes, tenemos un problema. Porque a la hora de decidir, todos se ponen a decidir. ¿Y quién hace qué? ¿O cómo se hace si no hay una cabeza que dirija? Si en la iglesia no tenemos una cabeza que dirija, pues esto puede ser un circo como lo que vemos en la mayoría de las iglesias. Van al circo, no van a la iglesia. Pero si en nuestro hogar no hay una cabeza que dirija, aquello es un desastre colosal, porque ya los hijos dirigiéndonos salen como salen, no los dirijas y verás tú quién obedece a quién. Es decir, los padres a los hijos sin ninguna duda. Porque el hijo será el jefe, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Así que fijaos lo que dice el primer versículo de nuestro texto. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo que quiere decir es, colocaos en esa posición voluntariamente, bajo la autoridad de vuestros maridos.
voluntariamente. La palabra que Reina Valera traduce como sujetarse significa literalmente colocarse bajo el rango de autoridad que te corresponde. Colócate en esa situación, ese es tu papel, colócate en esa situación. Someterse, dice otra traducción, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Así que no se trata de alguien que es sometido por la fuerza, no, es alguien que se somete por su propia voluntad, sabiendo que ese es su papel y esa es su función, de buena voluntad. Por ejemplo, yo me someto de muy buena voluntad a mi jefe. ¿Sabéis por qué? Porque el día que no me someta de buena voluntad a mi jefe, estoy en la calle. Ahora, os voy a contar un secreto. Los que trabajan para mí también se someten de buena voluntad a mí, porque el día que no lo hagan, están despedidos. No es un sometimiento como el que ejercían los amos sobre sus siervos, que era una imposición tiránica durante toda su vida, por la fuerza. No, aquí no está hablando de esto. Es decir, tú te quieres casar, genial, pero debes saber cuál es tu papel dentro del contexto del matrimonio. ¿Sabes cuál es tu papel en el contexto del matrimonio? Pues ahí podemos seguir avanzando, pero tienes que tener eso claro. Es una sujeción voluntaria, como la que tenemos en nuestros países civilizados, al imperio de la ley. Estamos sometidos al imperio de la ley. ¡Qué horror! No, no, la ley es la que ordena, la ley es la que manda, y por lo tanto nosotros tenemos que estar sometidos a la ley porque es la que nos garantiza la libertad. Sin ley no hay libertad. Gracias a que tenemos ley, hay libertad. Podemos salir a la calle sin que nos maten, podemos tener un vehículo, podemos tener una casa, tenemos protección jurídica. Pero sin ley, aquí es el que más fuerte sea el que se lleva todo. Por eso es importante la ley, y por eso Dios nos deja su ley. Luego en los versículos 3 y 4, Pedro nos habla del carácter de una mujer cristiana. Y lo hace tomando como punto de referencia algo que para la mujer es muy familiar, los cosméticos, el maquillaje. Y lo que dice Pedro es que la mujer se arregla a todos los niveles, con sus maquillajes, con sus joyas, se arregla el pelo, se pone sus vestidos, y para esto invierte una gran cantidad de tiempo. Y Pedro dice, ojo, que esto no sea lo prioritario de las mujeres cristianas, que lo prioritario de las mujeres cristianas tiene que ser cultivar un espíritu afable y apacible, tranquilo, un espíritu sereno. Esto es lo que tienen que esforzarse, principalmente las mujeres cristianas. No está diciendo que las mujeres cristianas no se arreglen, ni lleven joyas, ni se maquillen, ni lleven vestidos carapastrosos. No está diciendo eso. Algunas denominaciones que se llaman cristianas entienden que eso es lo que está diciendo y por lo tanto sus mujeres van sin depilar, da gusto darles un beso. Las mujeres van con vestidos de hace 4 años, 3 tallas mayores. Las mujeres no se maquillan. En fin, eso es un escándalo. Pero es un escándalo en el otro extremo. Eso no es lo que está diciendo Pedro. Lo que está diciendo Pedro es: tenemos que establecer una lista de prioridades. Y la primera prioridad no es cómo te arreglas el pelo, con el tiempo que eso conlleva, no te quiero ni contar. Cómo te maquillas, no te quiero ni hablar. ¿Qué ropa elijo cuando me voy a vestir? ¡Buah! Si tuvieras un vestido solo no tendría ningún problema, pero como tenemos 500, a ver qué me pongo hoy. Media hora después, a ver qué me pongo hoy. Llevo tarde al trabajo, a ver qué me pongo hoy. Hermana, te han despedido del trabajo porque no sabías qué te ibas a poner. El tiempo que se invierte en todo esto, el apóstol Pedro dice, prioriza. Esa no es tu prioridad. Tu prioridad es tener y cultivar un espíritu afable y apacible. Luego lo otro viene también, pero la prioridad es cultivar un espíritu afable y apacible. Hasta aquí lo que hemos visto en las exposiciones anteriores, pero Pedro sigue avanzando en los versículos 5 y 6 y nos ilustra su enseñanza a través del ejemplo de algunas mujeres que se distinguieron en la historia porque emplearon adecuadamente este secreto de belleza, que es de gran estima delante de Dios. Cultivar un espíritu afable y apacible. ¿Cómo son las mujeres que la palabra de Dios presenta como un modelo para las esposas cristianas? Esto es lo que Pedro responde en estos 2 versículos, el 5 y el 6, primero de forma general y luego a través de un ejemplo específico, utilizando a Sara como ejemplo para que nosotros miremos. Sara la veremos el próximo domingo y hoy vamos a ver el carácter general que deben mantener las esposas cristianas. Así que vamos a ver en primer lugar cuál es la descripción que nos da Pedro acerca de las mujeres cristianas. En el versículo 5 está hablando Pedro y describe a estas mujeres que nos sirven como modelo, como santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Has oído bien? Modelo al que las mujeres cristianas deben imitar.
santas mujeres que esperaban en Dios. Y estas mujeres son identificadas como santas, no en el concepto católico romano, que para ser santo tienes que hacer milagros, si no haces milagros, pues no eres santo, sino en el concepto bíblico. Y santo es todo aquello que ha sido apartado para un uso exclusivo de Dios. Por lo tanto, cuando habla aquí de mujeres santas, se refieren a mujeres que estando en el mundo en el que estaban, su principal atención y preocupación era servir a Cristo en medio de su generación. Estas mujeres están aquí incluidas porque han cultivado un espíritu y lo han embellecido para ser afables y apacibles. Aunque esto requiere un gran esfuerzo, porque como ocurre con el resto de cosas que traemos de fábrica, el espíritu afable y apacible, que habla con armonía, con cariño, con ternura, no lo traemos de fábrica. No, traemos la ira, el enojo, y como se pase alguien un poco conmigo, le grito. Pues esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que tenemos que oír, que tenemos que construir, que tenemos que cultivar un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, de manera que la motivación que me lleve a tener este tipo de espíritu es servir a Dios. No es que yo sea buena persona, no, es servir a Dios. Esperamos también que las jóvenes no piensen que esto es para sus madres. Ya cuando ellas sean mayores, entonces empezarán a cultivar un espíritu apacible. No, las jovencitas, las niñas, ya tienen que saber que esto va con ellas. Las jóvenes que están entre nosotros ya deben saber que esto va con ellas. Tienen que cultivar un espíritu apacible. Las madres, fíjate qué papel ocupan aquí las madres. Las madres se deben ocupar de que sus hijos tengan todos los nutrientes para crecer y puedan desarrollarse físicamente. Y las madres también deben preocuparse porque sus hijos tengan ingredientes y nutrientes espirituales para que crezcan espiritualmente. Porque si tú desechas ese crecimiento espiritual, vas a enviar a tus hijos directamente al infierno, para empezar. O sea que no está mal tu trabajo en la tierra. Lo que el mundo busca primordialmente en una mujer no es que tenga un corazón atractivo. No veréis que esto es lo que el mundo generalmente busca, ni lo que vemos en las películas, ni en los anuncios de televisión, no es lo que busca. Busca que tenga una buena figura, por supuesto que sea guapa, que hable mucho, que sea entretenida e ingeniosa, que gane mucho dinero, que sea independiente, cada uno en su casa, y con un marcado carácter dominante, que esté liderando. Es decir, en realidad lo que persiguen es un hombre, pero con cuerpo de mujer. Esto es lo que persiguen. Bienvenidos. Esto es lo que persiguen. Este es el tipo de mujer que, según el criterio del mundo, se debe imitar. Y si no eres como esta mujer, debes sentirte frustrado. Pobre de ti. Debes mirarte al espejo y llorar de pena, porque no eres como esa mujer. Es el prototipo al que debes aspirar. Debes salir de tu tristeza y no estar amargada. Debes gastar tu dinero y tu tiempo, incluso tu salud, en parecerte a esas modelos que nos venden por los medios de comunicación y por las redes ahora. Porque eso es tu objetivo, esa es tu meta, ese es tu ejemplo. Pero esto contrasta radicalmente con lo que enseñan las Escrituras. Si no tenemos un criterio correcto de lo que se espera de una mujer, podemos ser fácilmente engañados en lo que el mundo espera de una mujer y por lo tanto nosotros debemos esperar que debe ser una mujer. Por esta razón tenemos la Biblia, donde Dios nos muestra su voluntad para que sepamos en qué mundo vivimos, y bajo qué influencias sutiles, pero déspotas, se mueven las modas de pensamiento para cautivar al ser humano. Aquí es donde vivimos. De manera que la Biblia nos muestra claramente algunos ejemplos que no debemos seguir. ¿A quién no debemos seguir? A Jezabel. ¿A quién le gustaría ser como Jezabel? Seguramente en nuestros días a muchas les gustaría ser como Jezabel. Pero la Biblia nos pone otros ejemplos a seguir. Por tanto, ¿cuáles son los verdaderos modelos que las mujeres deben imitar? Esto nos dice Pedro. ¿Cuáles son tus modelos? ¿A quién vas a imitar? Vuestro atavío, versículo 3. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que encontramos aquí que hay un adorno que embellece la fachada externa y hay otro adorno que embellece el interior. Uno tiene que ver con el arreglo del pelo, el uso de las joyas y los vestidos. Otro tiene que ver con el desarrollo del carácter. Uno no debe dejar de estar guapa y bien arreglada, no lo debe dejar. Pero la prioridad es cultivar el espíritu. Lo que Pedro quiere, por tanto, que entendamos es que la verdadera belleza de una mujer no radica en lo que la mujer usa, sino en lo que la mujer es. ¿Qué eres tú como mujer? Por más que se arregle el pelo, use sus joyas y se preocupe por sus vestidos, no va a cambiar en absoluto lo que tiene en su interior. Es más, si solo se preocupa por su figura externa, es que por dentro está vacía. Está aquí así. Es en ese contexto en el que Pedro nos presenta un modelo a imitar y nos expone a este tipo de modelo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que vamos a ver en segundo lugar cuál es la principal característica de estas mujeres a las cuales las cristianas tienen que imitar. Su principal característica es la santidad. La santidad. Ya sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, esto en la realidad, ¿qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿De qué estamos hablando? ¿De algo etéreo? ¿Los santos tenemos que estar todo el día rezando con las manos juntitas y un halo en la cabeza? ¿O a qué se está refiriendo el apóstol Pedro? La primera característica, como digo, que resalta de estas mujeres es su santidad. No todas las mujeres que aparecen en las historias bíblicas son dignas de imitación, sino solamente las mujeres santas. La palabra santidad en la Biblia no se usa para señalar una vida perfecta. Por lo tanto, utilizando el ejemplo católico romano, no solamente tienes que hacer milagros, sino ser perfecto. Es decir, en toda tu vida vas a pecar. Bueno, si alguien es medianamente inteligente, incluso sin ir a estudiar a Oxford, se dará cuenta de que todos somos pecadores. Entonces no hay nadie que sea perfecto, absolutamente nadie. Esto por la experiencia y desde luego por lo que enseñan las Escrituras. Por lo tanto, la palabra santidad en las Escrituras no se usa para señalar una vida perfecta, sino una vida separada para servir a Dios. Es decir, que no estás sirviendo al mundo, siguiendo las modas del mundo, las corrientes del pensamiento del mundo y las costumbres del mundo, sino hay que hacer un punto y aparte y saber en qué cosas el mundo me puede captar y atar y de qué cosas me tengo que desligar para servir a Dios en medio de mi generación. Estas mujeres eran creyentes genuinas, eran miembros del pacto. Por lo tanto, hay algo que se espera de aquellos que pertenecen a Cristo. ¿Qué se espera de ti? Tú eres cristiana, ¿qué se espera de ti? Tú eres cristiano, ¿qué se espera de ti? Pero las describe como mujeres que esperaban en Dios. No solamente eran santas, cumpliendo con su papel en la posición que Dios les dio en el mundo. Es decir, sometidas a sus maridos, sino también, dentro de ese contexto familiar, esperaban en Dios. ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice? Fijaos, estas mujeres no confiaban en sus riquezas y posiblemente muchas de ellas eran muy ricas. Por eso hace la mención de que no vengan a la iglesia con joyas, vestidos costosos, peinados ostentosos, porque tenían dinero. Por lo tanto, estas mujeres no confiaban en sus riquezas, hacían un uso lícito de sus riquezas, no hacían ostentación de sus riquezas. No hacían ostentación ni un uso ilícito de su apariencia física. Pero es más todavía. Estas mujeres ni siquiera confiaban en sus maridos. Tampoco. Pedro las describe como mujeres que esperaban en Dios. Esto es realmente sorprendente. Los verdaderos cristianos se distinguen por su esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Cuando vas 1 año, 2 años, 3 años, el pelo se nos ponga más blanco, nos salgan arrugas por todos sitios, tengamos 85 años, el día menos pensado, no amanecemos. Nos acostaremos a dormir y adiós. ¿Cuál es tu esperanza? A partir de ahí, ¿cuál es tu esperanza? Porque esto se pasa así de rápido. ¿Cuál es tu esperanza?
verdaderos cristianos se distinguen por su esperanza, porque descansan en Dios independientemente de las circunstancias adversas que tengan en sus vidas. Independientemente. Y recordamos que cuando Pedro está escribiendo esta carta, Nerón era el emperador romano que estaba asolando la iglesia, estaba despedazando a los cristianos. Y es Pedro quien dice que hay que someterse a las autoridades. Y tenía Nerón en su contra. Si hay algo que el cristiano sabe, es que Dios es recto. De lo contrario, no podríamos depositar nuestra confianza en Él. El problema es que el pecado que todavía mora en nosotros, y lo que ese pecado está tratando de hacer, es que dejemos de confiar en Dios. Lo que Dios dice, bueno, lo que dice la Biblia es que esto fue escrito en el siglo I, han pasado ya 20 siglos, esto ya está pasado de moda. Vamos a la moda de hoy. Esto es lo que se persigue. Esa es la lucha a la que continuamente se enfrenta el creyente. Seguir confiando en Dios aunque la vida duela, como dice el título de Jerry Bridge, o no. La victoria del cristiano no radica únicamente en creer en Dios, sino en seguir creyendo, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de los reveses de la vida, a pesar de las 1000 pruebas a las que uno puede estar sometidos. Estas mujeres que Pedro menciona en nuestro texto aprendieron a vivir en esa realidad. Esperaban en Dios. Eso no quiere decir que eran mujeres perfectas. Seguramente ellas también tenían que luchar contra la ansiedad, contra el temor, contra el deseo de hacer su voluntad y no la de Dios, contra la presión de las modas sociales, de los vestidos lujosos, semitransparentes, muy escotados de la época. Y entonces Pedro las corrige. Tú eres cristiano, tú no puedes vivir como una no cristiana, no puedes vivir como una pagana. Es que la moda de nuestra época, los vestidos son semitransparentes. Sí, sí. Pudor y modestia. ¿Lo has escuchado? Esos son los principios que debes aplicar. Es que en nuestra época los escotes son amplios. Pudor y modestia. ¿Lo has escuchado? Pudor y modestia. La confianza que ellas tenían en Dios y la obediencia a su voluntad era su característica predominante. Pero para esto tienen que luchar contra el deseo de su corazón. Porque a qué mujer no le gusta ir, vamos, siendo el centro de atención del universo. Y Pedro dice, no, ese no es tu papel, ni es tu posición si eres cristiano. Las paganas lo hacen, tú no. Su vida estaba sometida a Dios y por lo tanto Pedro destaca este rasgo, su santidad. Esta es la pregunta que cada mujer debe hacerse. ¿Estoy sometida al Dios en quien digo creer, mostrando en mi vida el camino de santidad, mostrando qué es lo que soy, siendo agradable a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo, sino a los de Dios? En tercer lugar, se nos habla en nuestro texto que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Esto es muy importante, y es que Pedro conecta, fijaos, la santidad que estas mujeres tenían en Dios en cuanto a su arreglo personal frente a su papel como esposas sujetas a sus maridos. Conecta las dos cosas. Es decir, dependiendo de cómo te arreglas y cuáles son tus prioridades, yo puedo establecer la línea que existe con tu marido. ¿En qué posición lo estás poniendo? Porque si te arreglas y dedicas a eso absolutamente todo tu tiempo y eso es lo que realmente te motiva y te importa, tú jamás podrás estar sujeta a tu marido. Porque ya estás demostrando tu rebelión para ser tú el centro. Entonces tu marido se queda completamente desplazado. Lo que Pedro está diciendo es que porque estas mujeres esperaban en Dios y querían agradar a Dios, mantenían su posición en cuanto al cuidado de su aspecto interno, que es lo que más útil les era para sus maridos, a los que se está refiriendo, que eran impíos. Mujeres creyentes casadas con hombres impíos. ¿Cómo puedo ganarme el corazón de mi marido? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vistes? ¿Cómo usas las cosas lícitas que Dios te ha dado? En eso tú estás mostrando un mensaje. Tienes dominio de tus deseos, tienes dominio de tus pasiones, sigues lo que el mundo te marca o sigues lo que Dios te marca. ¿Cómo tú quieres ganar a tu marido para el Evangelio? Si haces lo que el mundo hace, eso es imposible. Tendrás a tu marido más en el mundo porque tú también estás en el mundo. Pero si tú quieres ganarte a tu marido para el Evangelio, tú tienes que vivir como te marca el Evangelio. Esta es la clara implicación del texto.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo se ataviaban? ¿A qué se está refiriendo Pedro? Con el adorno interno que Pedro menciona, con un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. De manera que podemos ver una vez más cómo existe una relación íntima entre lo que uno cree y cómo lo expresa externamente. Si tú eres un seguidor de los heavy metal, te vamos a ver la camiseta. Y es de ahí. Si tú eres un seguidor del Madrid, bueno, vas a venir aquí vestido de blanco con el logotipo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y lo vas a exteriorizar rápidamente en las conversaciones. Estaba antes comentando con un hermano. Vamos con gente que les gusta el fútbol o que trabajan con el fútbol. Vamos a comer con ellos. ¿Y de qué hablamos? Aunque a uno no le gusta el fútbol, Vamos con ciclistas. ¿De qué hablamos? A mí no me gusta el ciclismo. Pues no te queda más que hablar de ciclismo. Vas a comer con gente del trabajo. ¿De qué hablamos? La hora que estás comiendo, hablas del trabajo. Ahora fijaos, vamos a estar con creyentes. ¿De qué hablamos? Contadme. ¿Cuál es la conversación? Porque cuando vamos con los futbolistas se habla de futbolistas, cuando vamos con los ciclistas de los ciclistas, cuando vamos con quien sea, hablamos del trabajo, hablamos de temas laborales, vamos con creyentes. Esperaos sentados, a ver cuándo por fin se inicia una conversación que nos edifique. Nos juntamos un montón de creyentes. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario para dirigir las conversaciones. Estamos en el Día del Señor. Necesitamos hablar del Señor. Hay que dar 7 vueltas a las conversaciones para redirigirlas, porque las mentes están en otro sitio y no nos damos cuenta. Así que esta mujer a la que se refiere aquí Pedro no está haciendo un despliegue de vanidad personal para atraer toda la atención sobre ella, sobre sus cosas, sobre su entorno, No. No está queriendo llamar la atención de la gente por su aspecto exterior. Soy la más guapa. Dímelo, espejito. ¿Quién es la más guapa del lugar? No. No está queriendo ser el centro de atención por la cantidad de adornos que usa. Y desde luego, con mi silueta, la sensualidad de mis vestidos. Una mujer creyente no quiere ser el centro de atención ni hacer que todas las miradas se dirijan a ella por sus vestidos provocativos, ceñidos o que marcan su silueta de una manera que no es ni con pudor ni con decoro. No lo hace. Y esto implica también a los trajes de baño, evidentemente. Ojo que no estamos diciendo que las creyentes tengan que vestir 3 tallas más de la que le corresponde, pero tampoco estamos diciendo que tengan que vestir una menos. O sea, si uno tiene sentido común, sabe cuáles son las cosas en su sitio. Si tiene sentido común. Si no tiene sentido común, que se lo pregunte a su marido. Y si su marido tampoco lo tiene, por favor, que me lo pregunte a mí, que yo se lo diré gustosamente. ¿Qué nos transmite el contexto? Dependiendo de cómo cada cual se vista, manifiesta el Dios a quien sirve. Rápidamente. Si tú vienes con 3 pendientes, 4 tatuajes y algo de colores en la cara, rojo chillones, pues algo pasa ahí. O sea, tu cerebro está en otro sitio. Algo pasa. Está ocurriendo algo. Hay que tener cuidado porque lo que el mundo en el que vivimos considera correcto, la Biblia no lo considera correcto. Hay que aplicar principios. Hay que aplicar principios. Esta es la misma idea que encontramos en 1 de Timoteo 2:9, y ahí habla Pablo, y dice que las mujeres que profesan piedad se visten con pudor y modestia. Así que hay una estrecha relación entre la modestia y el temor de Dios. Están unidos, hay un vínculo. Pero es una persona que debes cultivar un espíritu afable y apacible, porque vas a demostrar con ello que temes a Dios. Temiendo a Dios tendrás ese espíritu. Pero no solo es eso lo que Pedro nos dice, también nos dice que existe una estrecha relación entre esperar en Dios y el respeto a las autoridades que han sido puestas por Él. En este caso, la autoridad del esposo. En el otro caso más general, en el que Pedro está inmerso y donde está escribiendo esta carta, es la autoridad de Nerón. Nosotros como cristianos no podemos atentar contra la autoridad,
ni aunque sea Nerón, no podemos atentar contra la autoridad. Es un principio claramente establecido en las Escrituras. Sométase toda persona a las autoridades superiores, es un principio. De hecho, en Holanda y en algunos países protestantes están los partidos antirrevolucionarios. Antirrevolución. No queremos revoluciones. Respetamos el poder establecido. Y usaremos los mecanismos legales que existen para, si ese poder no está en su lugar, para ponerlo en su lugar, pero de forma legal, no con revoluciones. Así que Pedro, repito, nos dice que existe una relación estrecha entre esperar en Dios, como hacían estas mujeres, y el respeto a las autoridades que han sido establecidas por él, el esposo. De manera que hay un mandato específico a las esposas cristianas para que no olviden este aspecto. Estáis bajo autoridad, las mujeres casadas. Las solteras, igual que los hijos solteros, están bajo la autoridad de sus padres. Las mujeres casadas están bajo la autoridad de sus esposos. Así que no podéis tentar a Dios rebelándoos contra vuestros esposos, manipulando a vuestros esposos, dejando en evidencia a vuestros esposos, o no sometiéndoos a la autoridad de vuestros esposos cuando vuestros esposos quieren ir por ahí y vosotras, pum, 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 hay que ir por allá. No. Eso es atentar contra la autoridad. En cuarto lugar, ¿cómo ejercían la fe estas hermanas? La esencia de la sumisión bíblica no es otra cosa que un ejercicio de fe. Y la razón por la que muchas mujeres no se someten a sus esposos es que no confían en sus esposos. Madre mía, el esposo que tengo, que me he dado cuenta 15 años después de casarme. O me he dado cuenta 5 minutos después, madre mía, eso sí que es una desgracia. Pero lo tienes que haber pensado antes. Ya que muchas mujeres no se someten a sus esposos porque no confían en sus esposos, Pedro les dice: espera en Dios, no en tu esposo. Espera en Dios, no en tu esposo. Así que sométete a los principios de autoridad y espera en Dios. ¿Cómo muestra una mujer cristiana que está esperando en Dios? Cuando hace todas las cosas de acuerdo a lo que Dios en su palabra le está enseñando. Cuando confía en que el Señor bendecirá su obediencia. Nosotros, desde luego, no somos más sabios que Dios. Lo cual implica que como mujer cristiana debes someterte a lo que Dios te muestra en su palabra. ¿Y qué es lo que te muestra clarísimamente? Sométete a tu esposo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios taxativamente ordena a los hijos? Honra a tu padre y a tu madre. No es que mi padre no me gusta. Imagínate los padres que hay que no le gustan sus hijos. El principio se establece y es intocable. Honra a tu padre y a tu madre. Sométete a tu padre y a tu madre. Esto implica que como mujer cristiana debes someterte a lo que Dios te muestra en su palabra. Haz las cosas como Él dice y luego espera que Él honre su palabra con tu conducta. ¿Cómo tiene que ser tu conducta? Respetuosa, apacible, afable. Estudia cuidadosamente en las Sagradas Escrituras la vida de Sara. Estúdiala, la veremos la semana que viene. Estudia la vida de la madre de Moisés. Interesante. Estudia la vida de Ana, la madre de Samuel. La vida de Esther, de Ruth, de Abigail, de María, la madre del Señor. Y verás qué cantidad de ejemplos de mujeres santas que esperaron en Dios. ¿Cómo vivieron en medio de sus dificultades? En medio de sus terribles ataques. ¿Cómo vivieron? Si eres cristiana y quieres agradar a Dios, estas mujeres son tus modelos. Es en la Biblia donde debes mirar para saber qué tipo de mujer es la que debes llegar a ser. Si en algo amas tu alma, las jovencitas aquí deben estar con los oídos abiertos esperando ver qué es lo que van a recibir. Si en algo amas tu alma y si en algo quieres honrar a Dios, estudia a estas mujeres. Ana, Ruth, María, estudia a estas mujeres. Que te enseñen tus padres quiénes eran estas mujeres. Que te enseñe tu madre cómo ellas esperaban en Dios y cómo tu madre toma ejemplo de ellas. Estas mujeres de las que habla Pedro no se caracterizaban por tratar de causar una gran impresión con su arreglo externo, sino que su objetivo era el de cultivar un espíritu afable y apacible para honrar a Dios
en medio de la generación que les tocó vivir. Honraron a sus maridos, trabajaron con sus hijos, fueron útiles al reino de Cristo. Estas santas mujeres del Antiguo Testamento usaban el mismo adorno, el mismo maquillaje que Pedro está recomendando a las mujeres del Nuevo Testamento. Por lo tanto, vemos la unidad de las Escrituras. Lo que se demanda de las creyentes del Antiguo Testamento se demanda de las del Nuevo, y por lo tanto se demanda de nosotros. Y esta es la gran batalla que se libra en nuestra sociedad posmoderna, donde el cuerpo tiene prioridad sobre el alma. ¿A quién le preocupa el alma? ¿A quién? Desde luego al 99% de la gente no. No importa la vida de piedad, ni lo que Dios dice en su palabra, eso ya es anticuado. Lo que importa es mi cuerpo. Cuando pasen 80 años verás lo que te importa el cuerpo. Pero ahora lo que importa es el cuerpo. Así que en sermones anteriores hemos visto también el mandato de Pablo, que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes, porque si no, el mundo enseñará a las jóvenes cómo tienes que vestirte, cómo tienes que guiar tu corazón, cómo tienes que desear cierto tipo de cosas. Que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes, que establezcan prioridades, que sepan cuáles son las características de una mujer cristiana, de manera que las jóvenes no vean en su cuerpo la esencia de su felicidad. El mundo considera que todo se consigue gracias y a través de su cuerpo, y por ello lo adorna. Fijaos el tiempo que se utiliza en todos los detalles para el cuerpo. Las tiendas de moda, las peluquerías, las perfumerías, las tiendas de cosméticos no dejan de vender y vender y vender y agrandar sus márgenes sin ningún problema. Si esta es tu prioridad, si sigues esta filosofía que hay detrás de la moda diseñada para mostrar lo que no se debe del cuerpo, diseñada para que otros miren y vean tu figura, diseñada para llamar la atención, diseñada para provocar que te adulen por tu aspecto físico, debes tener la absoluta seguridad, si tienes esto en tu mente, de que no eres parte de estas mujeres que esperaban en Dios, porque ellas tenían otra cosa en la mente. Sin embargo, observa algunas cosas en las que debes meditar. El cuerpo es el instrumento externo que Dios nos ha dado para conocerle a Él y conocer su creación. Sin el cuerpo que tenemos no podríamos conocer la creación. Por eso nos ha dado los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Tenemos la entrada a toda su creación. Nos ha dado el cuerpo para conocer su obra de la creación. Fijaos también que nos ha dado el cuerpo como instrumento para servirle. Por eso nos ha dado la inteligencia. Y entonces comprendemos que es todo lo que Dios ha hecho para cumplir su propósito eterno. El cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado también para amarle. Por eso nos ha dado sentimientos. Entonces, conocemos a Dios a través de la obra de la creación. Conocemos a Dios mucho más precisamente a través de su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras, y esto afecta a nuestra inteligencia, a nuestro modo de pensar, y entonces, habiendo conocido todo lo que Dios ha hecho y todo lo que se revela de él en las Escrituras, podemos amar a Dios, porque tenemos los argumentos que evidencian al Dios eterno. De manera que, en el caso de las mujeres casadas, que recuerden, tu cuerpo y sus encantos son para tu marido, para nadie más. Ante nadie más tienes que exhibir tu cuerpo. Por eso habla Pablo de pudor. En el caso de las mujeres solteras, rige la misma regla. Hay que vestir con pudor y modestia. Por lo tanto, debes mirar cuál es la motivación que tienes para vestirte de otra manera. Los hombres que dicen, hoy nos hemos librado del sermón. Pues no, también nos toca. Hoy también hay chaparrón. Que los hombres no piensen que esto es exclusivamente de las mujeres. Porque si lo que tú quieres es exhibirte, es mostrar tus pectorales, tus cuádriceps, tus tabletas, estás cayendo en un grave pecado de provocación. Porque no penséis que cuando el Señor dijo que si un hombre mira a una mujer con deseo ya adulterado con ella en su corazón, esto no tiene sentido inverso. Es que las mujeres también adulteran. De verdad, os lo digo. Las mujeres también adulteran. Por lo tanto, si no quieres provocar adulterio espiritual en las mujeres, no te exhibas como si fueras el gallito del corral. Ten cuidado. Observa el ritmo del mundo de hoy. Se desprecia el vestir con pudor. Se busca enseñar, provocar y seducir.
Pues esto es lo que nos vende el mundo. Si las creyentes permiten que esta manera de pensar sea la predominante, estarán inmersas en lo que el mundo les vende, porque nos ha tocado así. Quedarán expuestas a la opinión del mundo, a la aprobación del mundo, y por tanto, el que se sientan bien o mal depende de lo que el mundo piense. No depende de sus convicciones en las Escrituras, no, depende de las modas. De manera que tenemos que hacer un gran esfuerzo para tener ese espíritu que nos lleve a centrarnos en adornar el corazón. Las mujeres deben esforzarse, estamos hablando ahora de mujeres, en cultivar un espíritu afable y apacible con el cual puedan servir a Dios en el lugar donde Dios les ha puesto, en medio de su familia, con su marido, con sus hijos. Esa es su principal prioridad si tienen hijos. Si no tienen hijos, evidentemente estamos hablando de otra cosa. Tienes, por lo tanto, si eres madre con hijas, que enseñarle a tu hija que adornar su corazón es prioritario y que el cuerpo ocupa un lugar secundario, al que no debe despreciar, por supuesto, pero cada cosa debe ocupar su lugar. Lo primero es lo primero. Debes enseñarle a tener un corazón para escuchar la voz de Dios. Debes enseñarle a ser sensible a su palabra. Palabra que debe ocupar la posición que Dios estableció para ella en el mundo. Y es que debe ser una ayuda idónea para el marido. No el marido una ayuda idónea para la mujer. Enséñale a tus hijas estas cosas y no dejes que el mundo moldee según la moda de hoy el pensamiento de tu hija. ¿De qué manera la dictadura feminista condiciona la vida de las creyentes? ¿De qué manera? La sociedad proyecta la vida de la mujer como si fuera un hombre. Vistes como un hombre, hablas como un hombre, dices tacos como un hombre, por supuesto. Desde las esferas más elevadas de esta sociedad se está luchando para que el hombre y la mujer tengan igualdad de oportunidades. Y es así como debe ser. Ahora, no es eso lo que quieren decir. El hecho es que significa más bien que tú, como mujer, tienes el derecho y la obligación de pensar como un hombre. Debes vestir como un hombre, debes plantearte tu vida como se la plantea un hombre. Eso es ser una mujer. Eso es lo que nos vende la sociedad. Evidentemente todo esto parte de que como Dios no es el creador, lo quitamos de en medio. Su palabra no es verdad, la quitamos de en medio. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? Los filósofos. Interesante esto. Dice el apóstol Pablo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Está hablando en el contexto de iglesia. ¿Cuál es la razón? Es que esa es la moda de nuestra época, dice Pablo. ¿No? Dice Pablo: porque Adán fue formado primero, no te olvides. Después Eva, no lo pases por alto. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Atención, que aquí el asunto que plantea Pablo es de enorme envergadura. La mayoría de las iglesias evangelicoides, todo esto lo borran por completo, evidentemente, ya que no aceptan esta enseñanza de que la mujer debe aprender en un contexto de iglesia en silencio. ¿Pero por qué en la iglesia no aprenden en silencio? Porque en su casa no se someten a sus maridos. Y como en su casa son ellas las que ocupan el papel del marido, en la iglesia ellas quieren ocupar el papel de pastor. Y por eso hay pastoras. Pero quizá no se han leído el texto. No permito. Pablo tiene la autoridad de ser un apóstol, por lo tanto lo que dice es taxativo para todas las iglesias. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego das las razones. Así que aquí encontramos cómo la mujer no puede aspirar a tener una posición de dominio sobre el hombre, ni de autoridad sobre el hombre. Pero no es porque les falte cualidades, no. No es porque no sean dignas, no. No es porque no tengan facultades, que tienen más que el hombre, no. Es un aspecto de la creación. Dios es el creador. En la medida en que quitamos a Dios de la creación, todo lo demás nos vale. Pero si ponemos a Dios en su papel de creador, que es el que tiene, tal y como nos enseñan las Escrituras, aquí las cosas no son como el mundo nos las vende. La manera de proceder de Dios al crear al hombre y a la mujer nos muestra qué lugar ocupa la mujer en referencia al hombre, que fue el primero.
Y entonces, a partir de ahí, se establece el matrimonio, los hijos y toda la estructura de autoridad en la sociedad. De la misma manera que este tipo de iglesias evangelicoides borran estas enseñanzas, también somos presas de las enseñanzas que hablan de la igualdad de género y de que podemos venir como queramos y bañarnos como en la moda de hoy. Pues queridos hermanos, no. Eso no es así. Este es el tremendo poder que tiene este mundo sobre nuestras mentes y vidas, para que aceptemos que lo que el mundo ve bien, nosotros también. No, error. Si el mundo quita a Dios de la escena, tú no puedes quitar a Dios de la escena. Si el mundo anula la palabra de Dios, tú no puedes anular la palabra de Dios, porque tú eres creyente, ¿o no? Si quitamos lo que Dios ha establecido y su palabra, no tenemos referente ninguno para defender ninguna posición. Por lo tanto, estamos expuestos a las modas de pensamiento, a las presiones y manipulaciones y tergiversaciones de las grandes empresas con sus objetivos. Y ahí nos quedamos. De ahí la tremenda tarea que tenemos, desde la Iglesia para contrarrestar estas influencias demoledoras sobre los cristianos. Y por eso nos exponemos al mensaje del Evangelio. No enseñamos solamente doctrina, es cómo se aplica la doctrina, en mi caso particular. Por eso nos preocupamos en predicar todo el consejo de Dios. Intentamos no dejar nada al azar. Por eso instamos a los hombres para que crean en Cristo y no asuman como bueno lo que les vende el mundo. No, Cristo, su palabra. Por eso hoy somos convocados para que, siendo enseñados, cambiemos nuestra forma de pensar. Porque si piensas igual que el mundo, tienes un problema gravísimo. Hoy somos convocados para que, al exponernos a la palabra de Dios, nuestra forma de pensar no va a coincidir con la del mundo, en absoluto. Por eso nos asegura la Escritura que cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, renueva el entendimiento. Es decir, cuando tú tienes unos planos, sabes por dónde tienes que ir, cosa que no sabías cuando no los tenías. Y la Escritura es el plano. Ahí nos muestra cuál es el camino, cuál es el objetivo, cuál es la meta y cómo llegar a esa meta. Ahí lo tenemos en las Escrituras. De manera que cuando el Espíritu renueva el entendimiento, ya pensamos de otra manera, y esto a qué nos lleva, a que actuamos de otra manera. Ahora, si tú no actúas de otra manera, es que no ha habido renovación del entendimiento, y por lo tanto estás en tus pecados. Esto es así de bueno, esto es así de triste. Se puede ver la fe que Dios te ha dado en Cristo mediante el conocimiento de su palabra en los hechos que cada día realizas. Se puede ver la fe que Dios te ha dado en Cristo mediante el conocimiento de su palabra en los hechos que cada día realizas. Son hechos que están dirigidos a honrar a Dios, donde Él te ha puesto. ¿Actúas con sabiduría para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo? ¿O no te importa mucho? Si tus hechos no son coherentes con la fe, si las decisiones que tomas no son coherentes con la fe, si la influencia que permites no es coherente con la fe, ya puedes ponerte de rodillas y suplicar que Cristo te perdone. Ya puedes ponerte de rodillas. Dice el libro del profeta Zacarías: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Ya te puedes poner de rodillas cuando permites que las modas del mundo, la filosofía del mundo y los planteamientos del mundo te quiten tu papel de mujer santa, entregada a cumplir el propósito que Dios estableció en la creación, en medio de la generación donde Él te ha puesto. Tenemos una promesa de perdón, tenemos una promesa de restauración y tenemos una promesa de salvación. Pero hay que arrepentirse. Si lo que yo aprendo no lo aplico, estoy en mis pecados. Si por muchos buenos mensajes, pastor, ¿qué mensaje más bueno ha dado hoy? Ya.
si luego no se evidencia en decisiones en la vida y en cambios en la vida, estamos perdiendo el tiempo. La Biblia dice, estás en tus pecados. Estás en tus pecados. Pero yo vengo todos los domingos al culto. Estás en tus pecados. Quizá debemos ponernos en sintonía con nuestro Salvador. Quizá debemos alejarnos de la corriente pagana que nos envuelve y quizá deberíamos pensar en el nivel de nuestra obediencia a la palabra de Dios, a los principios. Quizá deberíamos pensar en el nivel de sinceridad que le debemos a Cristo. Quizá deberíamos pensar en cuál es el nivel de nuestra fe. Quizá deberíamos pensar en cuál es el nivel de nuestro compromiso delante de Dios. Y quizá deberíamos pensar en cuál es el servicio al reino de Cristo que se evidencia en lo que yo hago. Si pensamos en todo esto y respondemos a estas preguntas, vamos a tener una idea bastante acertada de en qué posición me encuentro. Hoy todavía podemos arrepentirnos, pero hay que pensar, hay que amar la palabra de Dios y hay que actuar. Si no pensamos sobre lo que nos está siendo expuesto, si no amamos la palabra de Dios y si no actuamos, estamos